La acción imperialista en el continente africano fue responsable de varias situaciones de conflicto entre las poblaciones nativas. Uno de los resultados más lamentables de este tipo de intervención se desarrolló cuando los belgas, a principios del siglo XX, se instalaron en la región de Ruanda. Allí tenemos la presencia de Tutsis y Hutus, dos grupos étnicos que han ocupado durante mucho tiempo la misma región. Desde un punto de vista cultural, los Tutsis y los Hutus compartían una serie de similitudes en el sentido de que hablaban el mismo idioma y seguían el mismo conjunto de tradiciones. Sin embargo, cuando los belgas llegaron a la región, observaron que estas dos etnias se diferenciaban por algunas características físicas. Generalmente, los Tutsis son más altos, delgados y tienen un tono de piel más claro. Desde la perspectiva de los belgas, estas características eran suficientes para creer que los Hutus, aunque fueran la mayoría de la población, serían moral e intelectualmente inferiores a los Tutsis. De esta forma, los imperialistas crearon una situación de odio y exclusión socioeconómica entre los habitantes de Ruanda. La política distintiva de los belgas llegó al punto de registrar quién era Tutsi y Hutu en sus documentos de identidad. 1. Contexto histórico y político previo al genocidio. Ruanda, una pequeña nación en el corazón de África, estuvo bajo dominio colonial durante décadas, primero por los alemanes y luego por los belgas. Estos últimos favorecieron a la minoría Tutsi en detrimento de la mayoría Hutu, sembrando una semilla de desigualdad que crecería a lo largo de los años. Con la independencia de Ruanda en 1962, el poder recayó en manos de la etnia Hutu, que aprovechó la situación para vengarse de los Tutsis y consolidar su dominio. A partir de entonces, los Tutsis fueron marginados y discriminados en todos los ámbitos de la sociedad. En esta década, tras el proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, los belgas abandonaron el territorio ruandés. En casi medio siglo de dominación, el odio entre las dos etnias había convertido esa región en una bomba a punto de estallar. Rodeada de una serie de problemas, la mayoría Hutu comenzó a atribuir todos los males de la nación a la población Tutsi. En 1990, un grupo de Tutsis exiliados creó el Frente Patriótico Ruandés, FPR, para luchar contra el gobierno Hutu y exigir igualdad de derechos. Esto desató una guerra civil que duró 3 años y que dejó a Ruanda sumida en la violencia y la inestabilidad política. Presionados por el revanchismo, los Tutsis abandonaron el país y formaron enormes campos de refugiados en Uganda. Aún acorralados, los Tutsis y algunos Hutus moderados se organizaron políticamente con la intención de derrocar al gobierno del presidente Juvenal Habyarimana y regresar al país. Con el tiempo, esta movilización dio origen al Frente Patriótico Ruandés, RPF, liderado por Paul Kagame. La tensión entre Hutus y Tutsis llegó a un punto crítico en abril de 1994, cuando el avión del presidente Hutu fue derribado, desatando una ola de violencia sin precedentes. El gobierno Hutu inició una campaña de exterminio contra los Tutsis, instando a la población Hutu a matar a todo aquel que fuera considerado enemigo del Estado. En la década de 1990, varios incidentes pusieron de manifiesto la clara insostenibilidad de la relación entre Tutsis y Hutus. En 1993, un acuerdo de paz entre el gobierno y miembros del FPR no tuvo fuerza para resolver el conflicto. El punto álgido de esta tensión se produjo el 6 de abril de 1994, cuando un atentado derribó el avión que transportaba al presidente Habyarimana. De inmediato, la acción fue atribuida a Tutsis vinculados al FPR. El resultado fue un baño de sangre que duró 100 días y que dejó más de 1 millón de muertos. El mundo entero miró con horror y vergüenza mientras se desarrollaba esta tragedia humana, que nos recuerda que la discriminación y el odio pueden llevar a la más espantosa de las atrocidades. Así fue como una nación, que alguna vez fue hermosa y próspera, fue sumida en el abismo de la violencia y la barbarie, dejando una marca imborrable en la historia de la humanidad. 2. Antecedentes del genocidio. En la historia de Ruanda hay un trasfondo de tensiones étnicas que llevan a un conflicto de proporciones atroces. Los Hutus y los Tutsis han vivido juntos en la región durante siglos, pero las tensiones étnicas se agravaron durante la época de la colonización belga. En ese momento, los belgas clasificaron a los ruandeses según su etnia y otorgaron privilegios a los Tutsis que no tenían los Hutus. Como resultado, se formó una división étnica en la sociedad, creando una especie de desigualdad en la región. A medida que pasaba el tiempo, las tensiones continuaron creciendo entre los Hutus y los Tutsis, y la situación se agravó aún más cuando el presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue asesinado en un ataque con misiles en abril de 1994.
A partir de ahí, el país se sumergió en una espiral de violencia que llevó al genocidio. En la ciudad de Kigali, capital de Ruanda, miembros de la Guardia Presidencial organizaron las primeras persecuciones contra Tutsis y Hutus moderados que formaban el grupo político de oposición en el país. En poco tiempo, varias estaciones de radio fueron utilizadas para llamar a otros miembros de la población Hutu a matar a los autores naturales de ese ataque. El papel de los belgas en la creación de estas diferencias es innegable. Ellos fueron los que institucionalizaron la discriminación étnica y la utilizaron para mantener el control sobre la región. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la historia es mucho más complicada que esto. La gente no es simplemente buena o mala, y los Hutus y los Tutsis no son enemigos naturales. Hubo muchos factores que contribuyeron a la violencia en Ruanda, y es importante que aprendamos de ellos para evitar que sucedan tragedias similares en el futuro. La propagación del odio resultó en la formación de una milicia no oficial llamada Interahamwe, que significa los que atacan juntos. En poco más de 3 meses, una terrible ola de violencia se apoderó de las calles de Ruanda provocando la muerte de 80,000 Tutsis. El conflicto contra las tropas gubernamentales terminó siendo ganado por miembros del FPR, que intentaron instaurar un régimen conciliador. 3. El genocidio. Este fue capítulo oscuro de la humanidad que nos recuerda la crueldad que puede llegar a alcanzar el ser humano. En el año 1994, en la pequeña nación africana de Ruanda, tuvo lugar uno de los genocidios más atroces y violentos de la historia. La tensión entre los Hutus y los Tutsis, dos grupos étnicos diferentes, había estado en aumento durante años debido a las diferencias culturales, políticas y económicas. El detonante del genocidio fue el asesinato del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, un Hutu, en un ataque contra su avión el 6 de abril de 1994. Este acto, del que nunca se ha podido determinar su autoría con certeza, fue utilizado como excusa para el comienzo de una masacre. En las siguientes horas, los Hutus iniciaron una violenta campaña de exterminio contra los Tutsis y contra cualquier Hutu que se opusiera al régimen. La magnitud de la violencia es difícil de describir con palabras. En solo 100 días, se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría Tutsis, fueron brutalmente asesinadas. Las cifras son impactantes, un promedio de 10.000 personas asesinadas cada día, una tasa que supera cualquier otra en la historia moderna. Además, miles de mujeres fueron violadas y torturadas, y niños fueron brutalmente asesinados delante de sus padres. El genocidio fue llevado a cabo por grupos extremistas hutus que utilizaron machetes, cuchillos y otras armas rudimentarias para cometer los crímenes. Pero la responsabilidad no solo recae en los asesinos. El gobierno Hutu, liderado por el primer ministro Jean Kambanda, fue cómplice en el genocidio al alentar y permitir los asesinatos. El genocidio es un recordatorio espantoso de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando se deja llevar por el odio y la intolerancia. Nos recuerda que debemos trabajar juntos para construir un mundo más justo y pacífico, donde la diversidad sea celebrada y la violencia sea cosa del pasado.